Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es María Cristina Presilla Isla y me ha tocado exponer sobre lo que son las pruebas paramétricas y no paramétricas. Bueno, en el campo de la estadística está dividido entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, dentro de la estadística inferencial tenemos a lo que son las pruebas paramétricas y no paramétricas. Bueno, eh, ¿qué son estas pruebas? Tenemos que las pruebas paramétricas son un tipo de prueba de significación estadística que cuantifican la asociación o independencia entre una variable, cuantitativa o categórica, ¿no? Bueno, esta debe cumplir con ciertos requisitos o condiciones, que son eh, la normalidad. Bueno, para la normalidad tenemos lo que es una prueba, eh, una prueba de, bueno, una prueba de bondad de ajuste. Para lo que es la siguiente condición o requisito sería la homocelasticidad. Ya, y eso quiere decir que los grupos deben presentar variables uniformes, o sea, que sean homogéneas. Y bueno, dentro de los errores que esta puede contener, deben presentarse independientemente. Bueno, continuando con lo que son unos ejemplos de cuáles serían las pruebas paramétricas, ¿no? Bueno, ahí tenemos la T-de-Student para muestras independientes, la T-de-Student para muestras pareadas, la correlación de Pearson y ANOVA, que es una prueba de varianza. Bueno, en lo que son las pruebas no paramétricas, tenemos que son aquellas en las que, a pesar de basarse en determinadas suposiciones, no parten de la base de que los datos analizados adoptan una distribución normal, ¿no? Bueno, dentro de estas tenemos que, bueno, se puede aplicar la U de Mann-Whitney, la T de Wilkinson, la correlación de Spearman, la Crutchlow-Wallis, el chi cuadrado y el McNemar. Bueno, continuando, ¿cuándo aplicar estas pruebas? ¿No? Bueno, tenemos que las paramétricas se aplican cuando se trata de un intervalo o razón. Las muestras bueno, tomando como un referente, si tuviéramos 30 y si fuesen mayores a 30. O sea, muestras mayores a 30, muestras grandes. También se aplicaría si es que la muestra es aleatoria. Y lo que ya había mencionado es que cuenta con la distribución normal. Ya. Para las pruebas no paramétricas, tendríamos que considerar lo que es un tipo de variable que es nominal u ordinal. Bueno, además las muestras serían pequeñas, o sea, menores a 30. Además, si su distribución es libre o la muestra es a conveniencia y no aleatoria. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la TED Student, em, en el cual pues es un examen para determinar una hipótesis.
y de un problema para determinar si lo que nosotros decimos es verdad, y también se utiliza para comparar dos hipótesis alternativas y para ver quién pues tiene la razón. Necesitamos, para ello necesitamos un espacio muestral que no nos supere los 30. También necesitamos una población de tipo normal. ¿Qué datos usamos? Pues usamos la media muestral, la media poblacional y el error de estándar. A veces no se utiliza este error, pero normalmente sí. Para el procedimiento, como primer paso, pues debemos declarar la hipótesis. Lo primero que debemos determinar es si la hipótesis es nula o alternativa. Cuando la hipótesis es nula, quiere decir que nuestra media va a ser igual a un determinado número o un determinado dato. Cuando es alternativa, la media va a ser igual, perdón, va a ser diferente, va a ser mayor o menor a algún dato. Para el paso 2 tenemos que hallar los tres datos que nos van a servir para que nosotros realicemos nuestro gráfico. Tenemos que hallar el nivel de significancia, el grado de libertad y los puntos críticos. El nivel de significancia a veces también se suele llamar como área de rechazo y se digita con la A. En este caso hemos tomado un ejemplo que sería el 2% y se nombraría como 0.02 al convertirlo, ¿no? En el grado de libertad se digita como GL y se obtiene restando el número n, restando n menos 1. Y bueno, también debemos hallar los puntos críticos, y los puntos críticos lo hallamos a nosotros revisar nuestra tabla. Muy bien, entonces como paso 3 debemos de conseguir el punto de prueba. Y para ello se utiliza la siguiente fórmula, la cual es la media muestral menos la media poblacional entre el error de estándar. Y a veces esta fórmula no se suele utilizar, pero siempre es bueno mencionarla. El paso 4 es comparar el punto de prueba. Si nuestro punto de prueba, si nuestro punto después de haber efectuado la fórmula nos sale mayor del grado de libertad que nosotros tenemos, pues esto está mal. Pero si nos sale entre los dos grados de libertad, entonces pues nos dice que nuestra hipótesis ha sido verdadera. Acá también demostramos una fórmula llamada la estadística de prueba, la cual es la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar, entre también la raíz cuadrada de n, del tamaño de muestra. Bueno, esta fórmula nos sirve para determinar el número que va a ser el determinante entre las dos GLs. Bueno, entonces acá tenemos un problema. Perdón. Acá tenemos la tabla de distribución de Student. Esta tabla nos va a servir para que nosotros identificamos el dato exacto utilizando el GL y también el A que anteriormente les había mencionado. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, una prueba. Acá dice, la empresa del iPhone 13 Pro Max asegura que sus baterías duran un promedio de 28 horas. Para mantener esta afirmación se ponen a prueba 13 teléfonos cada mes. Si el valor calculado cae entre menos 0.025 y 0.025, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 24.5 horas y una desviación estándar de la muestra de 4 horas? Supongamos que la distribución de la duración de las baterías es aproximadamente normal. Bueno, entonces acá, como ya hemos obtenido los datos, la cual la media poblacional son las 28 horas que dura el iPhone, que asegura, es la hipótesis la que asegura que duran así con un uso rígido.
La media de la muestra pues nos dice que son 24 y también la desviación estándar que son 4, ¿no? Y el tamaño de muestra pues es el número con el que han efectuado esos cálculos, que es n y es 13. Bien, usamos y reemplazamos en la fórmula, en la estadística, en la fórmula de estadística de prueba. Bien, entonces aquí tenemos 24.5 menos 28 sobre 4 sobre raíz cuadrada de 13, lo cual al efectuarlo nos da un resultado de menos 3.15. Luego de ello seguimos los pasos que anteriormente había mencionado y graficamos y buscamos en la tabla dichos números que nos ayudarán a encontrar si esa hipótesis es verdadera o falsa. Bueno, acá tenemos que ya dijimos que la estadística de prueba nos sale menos 3.15. Vamos a ver si es verdadera o si es falsa, ¿no? Acá en A pues tomamos lo que nos dice el problema. ¿Qué nos dice? Acá está. Nos dice que el valor calculado cae entre menos 0.25 y 0.25, ¿no? Entonces lo tomamos acá el A como 0.025. GL, que ya lo sabemos, restamos n-1, en este caso n sería 13, menos 1 daría un resultado de 12. Muy bien, entonces tenemos que buscar entre 0.025 y 12. Vamos a la tablita. Entonces aquí en las tablas lo encontramos. Como podemos ver acá, 0.025 en el GL12 y nos sale como 3.428. Ok, una vez teniendo esos datos, que es 3.428, lo agregamos, lo reemplazamos en el A1 y en el A2. Ok, entonces tenemos nuestros datos que anteriormente hemos resuelto en la fórmula, que es menos 3.15. Buscamos menos 3.15 y resulta que sí es. ¿Por qué? Porque no está fuera de menos 3.428 y tampoco está fuera de 3.428. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis de que el iPhone 13 Pro Max tiene una media de 28 horas, la cual es aceptada, ya que gracias a la TED Student hemos afirmado que es correcto. Gracias. Continuando con la exposición, hablaré acerca del coeficiente de correlación de Spearman. Pues bien, ¿qué es el coeficiente de correlación de Spearman? Es otra prueba no paramétrica en el que se intenta determinar la relación de las variables que se están por evaluar. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a determinar si existe una influencia de una variable frente a otra. Es decir, determinaremos si la influencia puede ser positiva o puede ser negativa, según los valores. En este caso, si es mayor a 1, perdón, si se encuentra entre el 0 y el 1 significa que la correlación es positiva, es decir, que las variables se mueven en la misma dirección. Por decir de otro modo, si se aumenta el valor de una, aumentará el valor de la otra. En caso contrario, si es negativa, pues las variables se moverán en relación opuesta. Si disminuye el valor de una, aumentará el valor de otra. Para poder explicar mejor, hemos desarrollado un ejercicio. Acá podemos ver que quien propuso esta prueba fue Charles Sperman y se utiliza comúnmente para determinar si una relación entre una variable o no. Ahora bien, los requisitos que se determinan para ver si una variable de Spearman si una variable está predispuesta a ser evaluada por el coeficiente de relación de Spearman, es que ambas deben ser ordinales, es decir, que deben seguir un orden. Se necesita pares ordenados, es decir, que se necesita del mismo sujeto una variable X y una variable Y, y que el muestreo sea aleatorio. Por ejemplo, el ejemplo que determinemos fue este. Se quiere hallar la relación entre los puntajes, perdón, el ejemplo que elaboramos. Se quiere hallar la relación entre los puntajes generales del quinto ciclo y los puntajes generales del sexto ciclo.
Para ello se ha seleccionado una muestra de 9 alumnos que pertenecieron a ambos ciclos y cuyos puntajes se encuentran ordenadas de manera ascendente. Pues bien, la fórmula nos dice lo siguiente, que tenemos hallar la sumatoria de las diferencias de los rangos sobre la cantidad total por la cantidad total al cuadrado menos 1. Pues bien, aquí tenemos que se seleccionaron aquí los 9 alumnos, están ordenados, bueno, no de manera ascendente, solamente que se otorgó un número para que cada uno pueda ser diferenciado, y a continuación aparecen sus puntajes tanto en quinto ciclo como en sexto ciclo. Quinto ciclo lo determinamos como la variable x y sexto ciclo como la variable y. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el rango de ambas variables, ya que la diferencia significa eso, restar este menos este. Pues bien, el hallar el rango es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ver la posición en la que se encuentra el estudiante, en este caso el primer estudiante, perdón, en el caso el segundo estudiante se encuentra en una posición primera, la sumamos más la siguiente posición y se divide entre 2. ¿Pero por qué hacemos esto? Hacemos esto por lo siguiente. Tenemos en cuenta que el primer estudiante tiene como, perdón, el de la posición primera tiene como puntaje 13. Y el de la posición segunda tiene como puntaje 13 también. Esto nos quiere decir lo siguiente, que la operación que hemos hecho a continuación, el cual es 1 más 2, está tomando en cuenta ambos puntajes porque se están repitiendo, por lo cual hemos determinado un promedio. Posición 1 más posición 2 entre las dos posiciones que ocupa, y el cual dará como resultado 1.5. Ahora, si nos dirigimos al segundo, donde se repite, se ha hecho la misma operación y dado el mismo resultado. Lo mismo para el rango Y y para el rango, perdón, lo mismo para el rango Y, ya que se vuelve a repetir. Ahora, en este caso, en el que el puntaje ha variado, necesitamos la posición 14. Perdón, necesitamos que la posición tercera está en el número 14. Perdón, tiene como puntaje un valor 14, el cual este está en la posición tercera. De este modo que el rango que se le determina es el número 3. Sin embargo, a continuación vemos que el rango Y también vuelve a repetir su puntaje, por lo que cual hemos hecho también la misma operación, la operación que se veía anteriormente. Si continuamos así, podemos ver que también sucede lo mismo con el puntaje 15, con el puntaje 16. Sin embargo, aquí en el rango Y el 16 se ha repetido 3 veces, por lo tanto, hemos cogido las 3 posiciones y le hemos dividido entre 3, y así sucesivamente. Una vez hallados los rangos, hemos hallado la diferencia. Como la fórmula nos pide que la diferencia la elevemos al cuadrado, hemos hecho el resultado, y como la fórmula nos pide la sumatoria, hemos sumado. Ahora bien, aquí aplicamos la fórmula y nos da como resultado total 0,95625. Y según este cuadro nos indica que si está por arriba del 0,5, entre el 0,35 y el 1, tenemos una correlación positiva muy alta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la relación que existe entre ambas es, es alta, exactamente, es alta. Es decir, que si existe mayor probabilidad de que si una aumenta, la otra va a aumentar en relación a la otra. Por lo tanto, existe una relación significativa entre ambas. Y pues eso es todo, y ahora daré paso a mi próximo compañero. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaré sobre el chi cuadrado. El chi cuadrado es una de las pruebas más utilizadas en la estadística. Se utiliza para evaluar diferentes grupos no relacionados. Los siguientes datos que se muestran fueron acerca de una prueba sobre estrategias de lectura para que se pueda evaluar la comprensión de textos expositivos frente a una estrategia antigua.
Los datos que se observan en pantalla son el 10 es del nuevo método, que fueron personas que no comprendieron el nuevo método, y 42 que no comprendieron el antiguo método. En total fueron 52 personas que no comprendieron ambos métodos. Y fueron 70 que sí comprendieron el nuevo método y 58 que sí comprendieron el antiguo método, dando un total de 128 personas. En total fueron 180 personas encuestadas. Bien, para utilizar la fórmula de Che cuadrado, se debe resolver lo que se espera. Lo que se espera es los resultados que una persona espera antes de que salgan los resultados objetivos. Y esto se da multiplicando el total de la casilla, del número que se quiere sacar el resultado que se esperaba. Por ejemplo, del 10, el total es el 52. Entonces nos dice que se saca multiplicando la fila por la columna del dato que se busca, y esto es dividido entre el total. Por ejemplo, para sacar el resultado del 10, lo que debemos hacer es multiplicar el 52 por el 80, que son los totales de la columna y la fila, y dividido entre 180, que es el total de las personas. Esto nos da un resultado de 23. Este resultado se usa en la fórmula del chi cuadrado, la cual vendría a ser el objetivo por lo que se espera al cuadrado entre lo que se espera. Entonces el objetivo es 10 menos lo que se espera, que fue un resultado de 23, dividido entre lo que se espera nuevamente, 23, lo cual sería 10 menos 23 sería menos 13, dividido entre 23 sería 169, que sería 3 al cuadrado, total 169, dividido entre 23, da un resultado de 7.3. Y así se hace con cada uno de los datos que están acá, con el 42, el 70 y el 58. Y cada esto da su resultado, que finalmente se suma, dando un total de 18.3, que sería negativo. La probabilidad sería menor de 0.05, que se traduce como un 5%. Para entender esto tenemos que tener como referencia el 3.84. Si el resultado de la fórmula de chi cuadrado es mayor a 0.05, quiere decir de que tiene una probabilidad baja. En cambio, si el resultado es menor a 0.05, quiere decir de que la probabilidad es más alta. Entonces, como el resultado fue mayor a 0.05, quiere decir de que la probabilidad es menor. Por así decirlo, en otras palabras, sería como una suerte de que salgan tales resultados que se dio en lo que se esperaba. Muchas gracias.